Hola, bienvenidos a este canal. Hoy preparamos chocotorta. Comenzamos colocando en un bowl el queso crema, el dulce de leche repostero y la cucharadita de esencia de vainilla. Con las varillas eléctricas y a velocidad media, vamos a batir hasta integrar estos dos ingredientes. Batiremos hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. Para que resulte más fácil integrar estos ingredientes, debemos sacar del refrigerador unos 10 minutos antes el dulce de leche y el queso crema. Para esta receta es recomendable utilizar dulce de leche repostero, porque este es más consistente y nos ayudará a conseguir una crema mucho más firme. Cuando tengamos la crema lista, la pasamos a una manga pastelera y la reservamos. Colocamos el cacao en un recipiente y añadiremos leche poco a poco hasta tenerlo disuelto por completo. Las galletas chocolinas son las originales para esta receta, pero si no las encontráis podéis sustituirlas por cualquier galleta de chocolate. Iremos remojando las galletas en la leche con chocolate y las colocaremos en un molde cuadrado que tenemos forrado con papel para hornear. Colocaremos las galletas remojadas con el relieve hacia abajo para conseguir una base lisa y uniforme. Cortaremos las galletas si es necesario para terminar de forrar toda la base de nuestro molde. El molde que estoy utilizando mide 20 centímetros por cada lado. Ahora, sobre la primera capa de galletas colocaremos la mezcla de queso crema y dulce de leche. La cantidad de crema no debe ser excesiva, solo lo necesario para cubrir la base de galletas. Con una espátula repartiremos toda la crema sobre la base de galletas hasta dejarla lisa y uniforme. Repetiremos la misma operación alternando capas de galleta con capas de crema. Lo haremos así hasta cubrir por completo nuestro molde. La chocotorta es un invento argentino creado en los años 80. Es un postre con identidad propia que está presente en el corazón de todos los argentinos. Es un postre tan popular que en el año 2020 fue elegido el mejor postre del mundo. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas y a que actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Con la cantidad de ingredientes de esta receta y el tamaño del molde que estamos utilizando, nos salen 5 capas de galletas y 4 capas de crema de dulce de leche y queso. Existen diferentes variantes para mojar las galletas. Se pueden mojar en café aromatizado con algún licor, o también se pueden colocar las galletas sobre el molde y humedecerlas con almíbar. Si prefieres humedecer las galletas con almíbar, te dejo al final del vídeo una receta de cómo preparar almíbar ligero. Cuando tengamos la última capa de galletas lista, cubrimos con film transparente y llevaremos a refrigerar la chocotorta un mínimo de 3 horas.
Debemos llevar al frío para que este postre tome consistencia y los sabores se integren. Pasado el tiempo de refrigerado, ya podemos desmoldar nuestra chocotorta. Colocamos un plato o bandeja de presentación sobre el molde y lo giramos. Ahora solo nos queda retirar el papel de horno. Como hemos forrado nuestro molde con papel para hornear, esto es muy sencillo de hacer. Además, conseguimos de esta manera una presentación perfecta. Podríamos dejar así nuestra chocotorta, pero yo voy a darle mi toque personal y voy a decorarla con ganache de chocolate negro. Tengo en el canal la receta de cómo preparar ganache de chocolate negro. Te la dejo al final del vídeo por si quieres verla. Cubrimos y alisamos la ganache por toda la superficie y llevamos a refrigerar unos 10 minutos. Cuando la ganache esté fría y haya tomado consistencia, terminamos de decorar con la crema de dulce de leche y queso crema. La colocamos en una manga pastelera con una boquilla rizada y haremos pequeños copetes por todo el perímetro de nuestra chocotorta. Y ya tendríamos lista nuestra chocotorta. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.